Hola, ¿cómo están? Bueno, repasamos un poquito la clase pasada. Estuvimos hablando del circuito de la comunicación, ¿sí? Dijimos que había un emisor, un receptor. Todo esto está en la clase anterior, están los repasos. Siempre vuelvan a mirar las clases, vuelvan a mirar los videos, a leer, no se queden con las dudas, ¿sí? Estamos hablando del circuito de la comunicación, dijimos que no siempre era lineal, que también podía haber un emisor colectivo, un receptor colectivo, ¿sí? Dijimos también que había varios factores que intervenían en este circuito de la comunicación, ¿sí? Dijimos que las variedades lingüísticas, ¿sí? Interferían o no de una manera directa, pero sino que gracias a esto la comunicación no era fluida, no podía ser fluida porque si nosotros hablamos, por ejemplo, le decimos, no sé, qué turro, dijimos a un mexicano, probablemente no entienda qué le queremos decir. Si bien todos hablamos español, hay variedades lingüísticas que tienen que ver con el cronolecto, ¿se acuerdan esto de la edad? El dialecto, el sociolecto, y dijimos que todo esto formaba un idiolecto que tenía que ver con la forma particular de ser de cada uno. ¿Sí? Todo esto está en clases anteriores. Si necesitan, vean el video y lean las clases cuantas veces sea necesario, ¿sí? Bueno, hoy les quiero hablar del lenguaje y el poder, ya que llegamos hasta acá. Les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Cuando hablamos del lenguaje y del poder, hablamos de lo que es correcto e incorrecto. ¿Sí? Vamos a hacer una primera aproximación. Lo correcto es lo que la variedad hegemónica determina como tal. ¿Qué quiere decir la variedad hegemónica? La variedad lingüística dominante, digamos, ¿no? ¿Sí? Lo que la variedad lingüística dominante determina como tal. Y lo incorrecto es lo que es visto como una desviación que debe ser corregida. Ahora bien, ¿quién determina qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, no? Generalmente hay lenguas que son tratadas como inferiores, ¿sí? Hay lenguas madre que no se reconocen, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el ejemplo ahora de lo que sucede con esto del lenguaje inclusivo. Seguramente habrán escuchado. Habrán escuchado también que cuando ponen, no sé, la L, la X y la S, que tiene que ver con los, o dicen les, ¿sí? La E en lugar de la O, incluyendo a hombres y a mujeres, muchas veces se burlan de esto, dicen, bueno, habla bien, vos habla bien, que así no se habla. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar cómo se habla o no? ¿Sí? Esto de la variedad hegemónica tiene que ver ya con épocas de la conquista, ¿sí? Pensemos en la conquista o el descubrimiento, como le queramos llamar, de América, ¿sí? Ellos vinieron, nos despojaron de todo, de nuestra cultura, de nuestras creencias, ¿sí? Nos trajeron el catolicismo como una forma de dominación, nos trajeron también su lengua, ¿sí? Entonces, en esto de dominación todavía seguimos dependiendo de España, ¿sí? Porque la Real Academia Española es la que determina lo correcto y lo incorrecto. Vieron que decía el COVID pensando que era un virus, ¿sí? Y ahora la RAE dice que digamos la COVID. Nos quedamos todos pensando, ¿no? Pero ¿por qué son ellos los que determinan qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Tienen que ver con esto de la dominación, lo que veníamos diciendo, ¿sí? La dominación en épocas de conquista sigue aún hoy en día con esto de la RAE, que dependemos de España. ¿Por qué dependemos de España todavía si ya no queremos ser más dominados, ¿sí? Todavía nos siguen dominando. Esto tiene que ver con cuestiones políticas, sociales, ¿sí? Culturales. Y la discriminación se ve en los habitantes de muchas formas, y hay discriminación lingüística también. Vamos a ver, les comparto la pantalla, les comparto otra pantalla, para mostrarles un video, ¿sí? Miren este video. Puntual y linda, por favor. Muy excited. Mamita. ¿Sale? Ok, puntual ya. Ay, promise, te prometo. Un besote.
Señorita, ñujan, munami y matan. Disculpe, señora, ¿qué? Ñujan, munami No y la matan. entiendo. A ver, deme su receta médica mejor. Ay, ¿qué quiere esto? Ya, mire. Le voy a dar un papelito, ¿sí? Y usted aquí me va a apuntar lo que quiere, ¿bien? Ya, mire, ¿sabe qué? Salga. Salga, señora. Salga. La próxima. ¿Sí? Acá vemos claramente la dominación lingüística, ¿sí? Porque estos habitantes, bueno, si bien es en Perú, acá también sucede, ¿sí? Por ejemplo, que hablan en lengua quechua y muchas veces se ocultan. Bueno, no, porque la usan en el seno materno, ¿sí? Y porque la dominación lingüística está determinada por el español acá en nuestro país, ¿sí? Pero bueno, nosotros lo que queremos ver con esto, ¿sí? Es que al discriminar, ¿sí? Esto de la forma de hablar de las personas, no solamente estamos discriminando la forma de hablar, sino la forma particular de ser de cada uno, ¿sí? Entonces nosotros como adultos tenemos que pensar en estas cuestiones, ¿sí? Esta relación de poder, ¿sí? Ya les comparto de vuelta la pizarra, ¿sí? Dijimos que este lenguaje y este poder, esta relación de dominación, ¿sí? Muchas veces crea un estereotipo lingüístico, ¿sí? Que son imágenes simplificadas de cierta forma, ¿sí? De ciertas personas según su forma de hablar, ¿sí? Es una imagen simplificada de ciertas personas según su forma de hablar. Por ejemplo, la repetición de frases, ¿sí? Como, no sé, vos, ¿vieron que alguien dice así y no pronuncia la S? ¿Sí? Entonces esto crea un estereotipo. Pero tenemos que pensar que tiene que ver con lo social, quizás esa persona no alcanzó el nivel de estudio correspondiente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser tolerantes frente a esto. Por ejemplo, los futbolistas y los cordobeses. Dice, vieron que los futbolistas muchas veces no pronuncian la S tampoco, ¿sí? Y decimos que bueno, que no estudiaron, que esto, que lo otro, ¿sí? O los cordobeses también. Si escuchamos, no sé, vieron que también se forma estos estereotipos, por ejemplo, dicen, no, los santiagueños son todos duermen, son todos vagos. Se crea un estereotipo a partir de todo, ¿sí? Del lenguaje, de la forma de ser de las personas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar, ¿sí? Es si escuchamos, ¿sí? Alguna vez, si escuchamos alguna frase que tiene que ver con este estereotipo, ¿sí? Pensemos hoy en día lo que pasa, ¿no? Con las madres, por ejemplo. Vieron que por ahí el padre se va y las chicas, bueno, no sé, cobran asignación y que le dicen las luchonas. Son estereotipos que van creando, ¿sí? Que va creando la sociedad a partir de estas cosas que suceden, ¿sí? Pero no están bien estos estereotipos creados por las personas, porque no solamente estamos creando, ¿sí? Discriminación con el lenguaje, sino también hacia la persona, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una breve actividad que ya se las mando en el documento, ¿sí? Después va a haber otro video también. Dice, ¿qué expresiones usa o escuchó alguna vez que estén fuera de lo correcto? ¿Sí? ¿Qué expresiones? A ver, ustedes piensen si escucharon alguna expresión que alguien les haya dicho que así no se habla, que está fuera de lo correcto. Piensen en eso, ¿sí? ¿Y en qué situación la escucharon? ¿En la televisión? ¿La escucharon, no sé, en el barrio, en la cancha, donde sea, ¿sí? ¿Y qué estereotipos lingüísticos conoces? Dijimos que los estereotipos eran imágenes lingüísticas que creaban a partir de otras, ¿sí? Por ejemplo, si, no sé, los cordobeses, bueno, si todos hablan con su acento en particular, entonces decimos que, no sé,
Vieron que decimos, no sé, los cordobeses brutos porque hablan así, ¿sí? O los futbolistas que no hablan la S. Entonces se crea un estereotipo lingüístico ahí, ¿no? Y es como que metemos a todos en la misma bolsa. Pensemos si alguna vez escuchamos algo de esto, ¿sí? Y considerás que están dentro o fuera de lo correcto. ¿Y por qué? Mencioné alguna frase y o tono que se le atribuya, ¿sí? Por ejemplo, vieron que cuando hacían los chistes de los cordobeses en la tele, hoy en día ya se está dejando mucho de lado estos chistes que tienen que ver con el tono de la persona al hablar, ¿sí? Vieron que, o los chistes de gallegos también, ¿sí? Tienen un tono particular, ¿sí? Entonces, eh, ¿ustedes conocen alguna frase, un tono que se le atribuya, no sé, a un jugador de fútbol, a un cordobés, ¿sí? ¿Conocen algo de eso? Entonces lo van a escribir en la actividad breve que va a ser unos minutitos, ¿sí?